Bienvenido, profe. El profe Eli Mora es un ingeniero mecánico e ingeniero de computación, magíster cienciarum en gerencia de mantenimiento, Data Analytics y Power Platform Fundamentals. Es profesor universitario de la Escuela de Ingeniería de Computación de la Universidad Rafael Urdaneta, específicamente en el área de inteligencia artificial, en el pregrado de Ingeniería de Computación. También en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en el área de automatización de procesos, en el posgrado de telemática. Asimismo, tiene trayectoria en la Academia Europea sede México DF, en el área de automatización de software. En el campo laboral es CCO Systems, desarrollador de aplicaciones Power Apps, Power Automate, Power BI y Power Virtual Agents. Operador de Gas GIF en Plugin Live, perdonen el inglés. Planta compresora C10, la concepción AFCA, diseño de recipientes presurizados bajo el código ASME sección B. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo por acá, profesor Eli. Les recordamos que tiene 20 minutos para hacer su disertación y luego 10 minutos para las preguntas. Bueno, micrófono. Aquí está, profe. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, para mí realmente es un honor estar acá en este día. Le doy las gracias a la profesora Leogenis que me invitó y bienvenidos todos a esta mañana donde realmente hemos estado trabajando con información sumamente importante desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Así que bueno, en efecto vamos a empezar con este tema que es bastante relevante con respecto a lo que estamos viviendo en este momento, hablando desde el punto de vista de la ingeniería mecánica y también los sistemas computacionales a nivel de inteligencia artificial. Adelante, por favor. Muy bien, la inteligencia artificial está inmersa en todos los puntos de nuestra vida, no solamente en las áreas técnicas, sino también en nuestro desarrollo cognitivo humano. En este punto voy a tratar de digitalizar la información de cómo, desde el punto de vista no solamente de la ingeniería mecánica, sino de todas las ingenierías, estamos utilizando los sistemas informáticos para analizar datos y generar cada vez mejores proyecciones dinámicas en el momento o en la forma de tener diseños más óptimos con respecto a los diseños anteriores. Adelante. En este caso estamos utilizando ingeniería tomando en cuenta la inteligencia artificial para obtener datos científicos, los cuales vamos a poder analizar y podemos estudiar cuáles son sus efectos en el momento de diseñar elementos de máquina que cada vez estén optimizados con respecto a la información que podamos obtener de sensores. Es muy importante en este momento analizar los datos de manera computacional, debido a que estamos inmersos en una gran cantidad o el análisis de una gran cantidad de datos en este momento y la única manera que tenemos de analizarlos de manera efectiva es utilizando procesos de machine learning o procesos de inteligencia artificial, debido a que son muchos y están interconectados con una gran cantidad de sistemas. Acá en esta lámina estamos viendo, quise colocar una figura de un aeroplano o del diseño de un avión, haciendo una reminiscencia de lo que fue mi primer trabajo de grado cuando me titulé como ingeniero mecánico. En ese momento debí diseñar una máquina de ensayo de fatiga con vigas en voladizo. Y escogimos ese tema debido a que en la edad temprana de la aviación, los primeros aviones a reacción, que eran los aviones de Havilland Comet, resulta que tenían unas fallas estructurales catastróficas.
estos aviones fueron los primeros aviones presurizados de manera interna y estaban sometidos a unos esfuerzos de tracción y compresión cuando estaban en vuelo, es decir, unos esfuerzos alternativos. Y estos aviones explotaban en el aire y no se sabía qué estaba causando este tipo de falla. En ese momento no se tenía en consideración el concepto de lo que es la fatiga de los materiales. La fatiga del material es como si el material se cansara, efectivamente porque está sometido a esfuerzos alternativos de tracción y compresión. Por ejemplo, cuando quieres romper un alambre, ¿verdad? Este alambre, haces un movimiento alternativo, él se calienta un poco y luego este se rompe. Precisamente son esos esfuerzos alternativos. En ese momento que se empezó el estudio de estas fallas, no se tenía ningún método computacional ni tampoco se tenía un método de cómo obtener esta información, no se tenían esos sensores que tenemos en este momento para poder analizar esa gran cantidad de datos. Entonces, la ingeniería mecánica y en realidad todos los procesos de ingeniería están siendo afectados en buena manera por el uso de los sistemas de inteligencia artificial, tanto para obtener información o para poder obtener datos también, como para poder analizar los mismos y por supuesto dar propuestas en ingeniería con respecto a estos sistemas. Adelante. Muy bien, acá vamos a hablar un poco de lo que son los beneficios del uso de los sistemas de inteligencia artificial con respecto al diseño de máquinas. Cuando tienes un problema en ingeniería, resulta que tienes que ver muchas aristas, muchas vertientes, en las cuales de alguna manera tienes que empezar a analizar cada uno de los problemas. Sin embargo, a veces es difícil empezar cuando es primera vez que vas a hacer un análisis de fallas o vas a hacer un análisis, en este caso, de un diseño. Cuando tienes la ayuda de un sistema de inteligencia artificial y le dices realmente qué es lo que quieres hacer, él te lleva por una dirección. Por supuesto, esta dirección no es azarosa. Se está utilizando el método científico para poder establecer cuáles son esos pasos o el algoritmo que te va a permitir llegar a esa respuesta de diseño en la cual tú estás queriendo incurrir. Entonces, en esta primera parte de la presentación, le digo a mis estudiantes y al público en general que los sistemas de inteligencia artificial llegaron para quedarse y que todos los aspectos de nuestras vidas, incluso por supuesto los de diseño en ingeniería, están vinculados o de alguna manera van a estar siendo afectados o impulsados, de hecho, por los sistemas de inteligencia artificial. En este caso, de hecho, el profesor César me comentó que él quería una ponencia donde fuese posible la unión de las dos ingenierías en las cuales yo estoy titulado, que es la ingeniería mecánica y la ingeniería de computación. Hice, por supuesto, un ejemplo bastante sencillo para que todos lo pudieran entender, cómo se integran estas dos ingenierías. Fíjense acá, en este caso estoy mostrando un soporte que es bastante sencillo. Mira, acá se ve que tengo ese soporte que va a estar pegado a una pared y tiene una pequeña plataforma donde tal vez se va a colocar un elemento que le va a hacer un cierto peso. Un peso que calculé en un valor de 20 newtons, ¿cierto? Recordemos que el peso es una fuerza y como tal se debe medir en unidades de fuerza como tal. Ahora, esto que ustedes ven acá, pues fíjense que está representado en unos colores. Ese color, el color azul que tenemos allí, es el más representativo y me está indicando un análisis de esfuerzos y deformaciones cuando se están aplicando esas cargas de allí. No sé si podemos verificarlo, pero fíjense, o lo alcanzan a ver, pero tenemos unas flechas, una que va a representar la carga estática que va a tener ese soporte y la que está en la parte de abajo representa la acción gravitatoria del mismo peso del elemento en sí. Ahora, ¿qué sucede? Esto que estoy mostrando acá no es nada nuevo. Si se están dando cuenta, también hay una especie de escala de colores, donde esa escala de colores me está indicando cuáles son
los puntos críticos, es decir, donde tenga los valores azules, es como el color más, donde tengo menor cantidad de esfuerzo cortante o de momento flector, y donde tengo los valores ya verdes, amarillos y rojos, son donde vamos a tener las mayores concentraciones de esfuerzo, que generalmente son donde tenemos cambios de secciones o picos. En este caso también lo vamos a utilizar los sistemas de inteligencia artificial para poder analizar estos sistemas de esfuerzo. Les digo, esto que estoy mostrando acá no es nada nuevo. Desde que yo estudiaba ingeniería mecánica, ya se podían hacer de manera computacional estos análisis de esfuerzos y de formación. Lo que sí es nuevo desde el punto de vista de los sistemas de inteligencia artificial es cómo abordar un problema. Es decir, yo necesito, el aporte que tuve con respecto a la inteligencia artificial fue preguntarle a uno de estos sistemas cómo debería ser la optimización si yo quisiera optimizar esta pieza, ¿qué debería hacer? Y esto me llevó precisamente a digamos, a este elemento o a este programa llamado Autodesk, que me está permitiendo hacer simulaciones, por supuesto en este caso, de elementos finitos. Eso me lo dijo el sistema de inteligencia artificial. No había estudiado antes elementos finitos, y me tocó estudiar elementos finitos y me llevé una muy agradable sorpresa. Adelante, profe. En este caso, la sorpresa fue esta. Estoy utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales que es bastante complejo para poder analizar los esfuerzos y deformaciones a los cuales van a estar sometidos este elemento. Entonces, ¿qué le dije al sistema de inteligencia artificial? ¿Cuál era ese método que yo podía utilizar y cuál era ese elemento computacional que podía utilizar? Y me arrojó el sistema Autodesk. Estas ecuaciones diferenciales o este sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos acá realmente es bastante complejo de resolver, y de hecho no se puede resolver a mano, tiene que ser mediante métodos iterativos donde estás colocando información o valores de entrada y él te va a dar valores de salida que tú puedes decidir, oye, sí, estos valores de salida a mí me convienen. Eso es un proceso iterativo. Adelante. Luego, este sistema Autodesk pues me permite, utilizando generación de inteligencia artificial, optimizar la masa y la rigidez de un objeto. Aparte que también puedo optimizar la forma del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, que puedo obtener las mismas propiedades mecánicas de esta misma pieza, pero haciendo una reconfiguración de su aspecto físico y de sus propiedades mecánicas. Adelante. En este caso podemos ver la pieza original, es decir, en este programa, ¿sí? En este Autodesk, pues pude dibujar, es decir, lo que se hacía antes con AutoCAD, que simplemente era un programa de diseño. Ahora este programa me permite no solamente diseñar la pieza, verificarla en 3D, sino que también puedo hacer un análisis de mallado de elementos finitos con inteligencia artificial. ¿Y qué es un elemento finito? Si se dan cuenta, la geometría de este elemento de verdad que es bastante básico, ¿sí? Digamos, ese pedestal o ese sostenedor que vamos a tener allí. Y lo podríamos analizar utilizando sistemas de integración y sistemas de derivación. Sin embargo, cuando los elementos son más complejos, estos cálculos se vuelven cada vez también más difíciles. Pero fíjense qué pudimos hacer con este sistema o con la fotografía que tenemos hacia la derecha. Seccionamos este elemento en pequeños triángulos. Y esos triángulos, cada uno de estos triángulos es precisamente un elemento finito. Sí que sabemos cómo podemos calcular los esfuerzos y las deformaciones en triángulos de un material específico. Es decir, tuve que también decirle cuál era el material, escogí un acero inoxidable y le dije, necesito que esta pieza, luego de la optimización, siga resistiendo la misma cantidad de esfuerzo y deformación a la cual está resistiendo cuando todavía no se ha optimizado. Y resulta que me entrega este modelo que tengo acá. No sé si lo pueden verificar, no sé si lo alcanzan a ver, pero realmente está seccionado en pequeños triángulos y ahora hay una menor cantidad de masa.
El sistema de inteligencia artificial, en este caso, porque trabajé con dos, ChatGPT también me dijo, para poder obtener la misma resistencia mecánica a la tracción, debes rebajar entre un 40 y un 45% la cantidad de masa de la pieza. Y efectivamente le dije al sistema de Autodesk que bajara esa cantidad específica de masa y eso fue lo que me entregó. Luego el sistema de inteligencia artificial, cuando hice una iteración para mejorar incluso este sistema, me dice, mira, el sistema de mallado de elementos finitos, colócalo más pequeño. Es decir, esos triángulos que tenían ciertas, donde se hicieron los cálculos, que tenían ciertas dimensiones, ahora lo vas a poner un poco más pequeño. Antes tenía un 30%, ahora los llevé a un 50% de reducción. Adelante, profe. En este caso, en esa iteración, fíjense cómo ha quedado el elemento. Ha perdido más masa, en este caso sigue teniendo la misma resistencia a la tracción y a la deformación y aparte, en este caso, es más óptimo porque tiene una menor cantidad de peso. El sistema de Autodesk es bastante impresionante porque me dice, yo hice muchas pruebas y una de las pruebas, pues el elemento fallaba con las condiciones mecánicas a las cuales iba a estar, o yo le estaba indicando que tenía que trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Estoy ahorrando una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de dinero solamente en la parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque si tal vez estuviese construyendo la pieza mecánica para ver si efectivamente esta sirve, pues estaría perdiendo dinero y esfuerzo. Mientras que el sistema me ha dicho, no, en las condiciones en las cuales, en una de estas condiciones en las cuales estás probando, no, los límites físicos a los cuales estás exponiendo las nuevas condiciones de tu pieza va a fallar. Y por supuesto esto me lo hizo un sistema de inteligencia artificial. Luego le dije, bueno, necesito suavizar necesito suavizar ese elemento porque no solamente en ingeniería mecánica los elementos deben ser funcionales, también deben ser agradables a la vista, ¿cierto? Y en esa iteración, acá ya se ve un poco más, está el detalle un poco más pequeño acá, pero ya suavizó todos los bordes y cuando está suavizando todos los bordes resulta que hay menos concentraciones de esfuerzos y en esas concentraciones de esfuerzos que ya no tienes que preocuparte por ellas, pero tienes que preocuparte por los elementos geométricos que de alguna manera cambian cuando estás haciendo este mecanizado de elementos. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial pues ya tienen la posibilidad de hacer esos análisis. Acá en este punto quise tomar un detalle, esos elementos verdes y esos puntitos rojos, no sé si los pueden identificar, es donde están los mayores o las mayores concentraciones de esfuerzo. Es decir, ya me está diciendo dónde debo tener tal vez algún tipo de refuerzo, pero sin embargo, en este caso, para las condiciones en las cuales fue diseñado este elemento de máquina, que era para resistir un peso de 20 newtons, fíjense que la gran mayoría del elemento, solamente de verlo, la parte azul me dice que estoy resistiendo todos los esfuerzos de tracción y compresión a los cuales voy a estar sometiendo esta máquina o este elemento de máquina. Finalmente, el diseño, fíjense cómo quedó, utilizando dos mecanismos de inteligencia artificial. Uno para diseñarlo, utilizando optimización de elementos finitos, que es Autodesk, y el otro elemento que me permitió establecer cuáles eran esos parámetros de diseño, que fue ChatGPT. Y ChatGPT, en este caso, es un elemento, digamos, es un software libre en el cual tú puedes utilizar. Y esto es un mensaje para todos mis estudiantes. Bueno, sea que hayas visto materias conmigo o no, pero utilicen los sistemas de inteligencia artificial de forma intensiva. Deben ser sus mejores versiones, deben ser más rápidos, deben automatizar procesos, deben estar a la vanguardia de los procesos tecnológicos. ¿Por qué? Si no sabes esto en vuelta, tal vez de 6 meses no vas a saber con quién estás hablando. Es decir, no vas a saber con qué sistema de inteligencia artificial estás interactuando. Yo mismo diseño chatbots en la compañía donde soy desarrollador de software y
o los clientes de la compañía dicen, oye, qué bien quedó esto, porque realmente a veces no sabemos con quién, si nos está respondiendo un humano o si nos está respondiendo un agente virtual. Hace horas, ni siquiera días, fue ayer, OpenAI liberó un nuevo sistema de inteligencia artificial llamado Sandra. Este sistema de inteligencia artificial de verdad que me impresionó porque tú hablando con él, es decir, tiene una interfaz de voz con la cual puedes interactuar, no te va a responder como te responde Siri o como te responde Alexa. Tiene contigo una conversación fluida y de hecho puedes interrumpirla. Es decir, si tú le preguntas, y no es que le preguntes algo, sino que simplemente ella está conectada a la cámara, ve el contexto, regula o ve tu contenido o digamos tu expresión facial y te puede decir que estás deprimido o qué pasa contigo y puede, digamos que, adaptarse a cualquier información del entorno. De verdad que es impresionante. Búsquenlo, hace horas, no tiene ni 24 horas que fue liberado y es increíble y te puede ayudar para muchísimas cosas de tu día a día. Adelante, por favor. En este caso también quise vincular lo que es la ingeniería mecánica con la robótica. Mira, estoy trabajando en este momento de la mano con mi director de escuela con un proyecto que tenemos de programación 1, establecer el uso de los microcontroladores ESP32, que es la competencia de Arduino. Cuestan apenas $10 y son mucho más rápidos y tienen mayores prestaciones, tienen conexión por el protocolo de internet y se pueden comunicar por Bluetooth entre ellos y nos sirven es decir, son microcontroladores, no son solamente microprocesadores, nos permiten establecer procesos robóticos automatizados y esto lo quiero implementar con los estudiantes de programación 1, porque la programación como tal al principio es muy abstracta, es difícil de entender para mis estudiantes y si ellos en vez de ver solamente un programa de cómputo pueden ver cómo se mueve un servomotor o cómo enciende una luz, porque es un elemento que está siendo controlado con programación desde el microcontrolador, de verdad que se impresionan porque entienden de manera intrínseca qué es lo que está sucediendo con este lenguaje de programación y no solamente con algo que te está saliendo por una consola. Así que esto lo vamos a empezar a implementar muy pronto también dentro de la temática de programación 1 para los que están aquí, son mis estudiantes de computación. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Elí, lo felicitamos por esta excelente conferencia. Damos entonces a la apertura al periodo de preguntas por parte del público. En la optimización de los elementos finitos, entonces no importaría la forma geométrica, porque todo se reduce al triángulo. Gracias, profesor. En realidad, la forma sí va a importar porque a lo que hace referencia es que estamos optimizando con elementos finitos. Es decir, con un elemento finito lo que estás haciendo es el análisis. ¿Por qué? Si se da cuenta, va un poco más atrás, profesora, con las ecuaciones que había mostrado, más atrás. Ahí. Perdón. Adelante. ¿Aquí? Sí. Ese es un sistema de ecuaciones diferenciales que es bastante complejo de resolverlo a mano. Como le digo, esto no es nuevo. Vamos a dar información al sistema computacional para que él nos devuelva los parámetros en torno a lo que realmente nosotros estamos esperando. Es un proceso bastante largo y complejo para hacerlo a mano, por eso utilizamos el lenguaje computacional para poder hacer esto. Sin embargo, con los elementos finitos, a lo que me refiero con la forma, es de la forma que se está estudiando el elemento finito. Es decir, podrían ser triángulos, podrían ser rectángulos, podrían ser cuadrados, pero realmente es una idealización del elemento que estoy tomando en consideración para poder estudiarlo. La forma en sí del elemento o del elemento de máquina, eso sí importa y va a seguir los patrones que usted haya diseñado. Lo que sí va a suceder es que si usted dice, mira, yo quiero optimizar la cantidad de material,
porque quiero bajar un 40% de la cantidad de ese material para bajar su peso, pero que siga teniendo los mismos sistemas de resistencia mecánica o de tracción, eso se va a mantener. Y la forma también se va a mantener. Es muy buena la pregunta porque hay otros sistemas generativos que efectivamente sí te cambian totalmente te cambian la forma del elemento que tú quieres, o la geometría. Vamos a hablar de la geometría para especificar la información de ese elemento de máquina, pero ya depende de ti si realmente te gusta ese modelo que ha sido generado y se acopla a tus necesidades físicas. Siempre, por supuesto, partiendo de la premisa que siga cumpliendo con las propiedades físicas y mecánicas que tú habías predicho en un inicio o las que tú querías esperar. Pero es súper interesante de verdad que la pregunta. Si me pudiera conectar a internet, o le voy a pasar un link para que la gran mayoría pudiese ver cómo lo que en un momento pensaste como un diseño que iba a tener tal vez tu pieza, utilizando diseño generativo, va a tener las mismas propiedades físicas, pero va a ser algo totalmente diferente y vas a poder ahorrar una cantidad enorme de materiales y por supuesto de peso, cosa que es crítico en algunas aplicaciones de ingeniería. Adelante, profe. Gracias, Lee. Yo tenía dos preguntas. La primera se la respondiste a Dilio. La otra es la siguiente. Tú hablas de material. Entonces supongo que el tipo de material importa. Si es hierro, si es un material tipo polímero, pues cada uno tiene sus propiedades. Qué sé yo, el estrés, las microtensiones, la elasticidad. Entonces mi pregunta concreta va en este sentido. ¿Qué tipo de parámetros físicos te pide la aplicación? O sea, ¿qué tipo de números tengo yo que agregarle a esa aplicación? Bueno, excelente pregunta. Este es un software que es bastante completo. Este software tiene la posibilidad te da unas ventanas desplegables en las cuales tú puedes elegir cuáles son los materiales específicos con los que quieres trabajar. Están plásticos, polímeros, está metálicos el 4140, que es digamos que es la pastilla de todos los ingenieros mecánicos, que es un elemento que tiene muchas propiedades muy apetecidas por la mayoría de diseños. Tiene también, de hecho, en este caso utilicé un acero inoxidable. Cosa, por supuesto, que dependiendo cuál sea, primero el material que tú requieras, pues las propiedades físicas y químicas también van a cambiar. Los esfuerzos a la tracción, los esfuerzos a la fatiga, y cada una de estas informaciones te las va a mostrar el software, y es tan rápido porque tú puedes ir cambiando los materiales. En este caso yo lo hice en varias oportunidades porque quería ver cómo era el comportamiento con respecto a las mismas cargas y a las mismas reacciones en las apoyaduras que me iba a dar si cambiaba estos elementos. Pero esa pregunta que menciona tiene más tela que cortar. ¿Por qué? Porque efectivamente este software, y hay muchos, te permiten idealizar un componente o idealizar un material. Es decir, él te da una lista de materiales, pero también te dice, oye, tal vez el material con el cual tú quieres trabajar no lo conocemos, pero sí me vas a dar cuál es el esfuerzo máximo a la tracción, me vas a decir cuál es el módulo de Poisson, me vas a decir cuál es el esfuerzo máximo a la cedencia, me vas a decir cuál es el valor máximo de impacto que puede resistir a 0 grados Celsius o a 100 grados Celsius, ¿correcto? Entonces, eso depende un poco del software el cual estés utilizando, pero sí, efectivamente, no solamente se basa en el material como tal y en sus propiedades, sino que también puedes darle información específica que de alguna manera tú quieras, porque podrías hacer aleaciones, una aleación que tal vez tú tienes la posibilidad de ejecutar
y que no esté contemplada dentro de los elementos que tú tienes dentro del software para dar esa resistencia o esa rigidez que estás esperando. Es decir, todo, es que me sentí muy identificado con mis días de la universidad como estudiante de ingeniería mecánica, porque de hecho tuve que hacer cálculos a mano y después estos cálculos verificarlos mediante el software. Pero efectivamente, lo mismo que hacía en la universidad, lo hice acá, pero millones de veces más rápido. ¿Por qué? Porque tengo sistemas ahora de inteligencia artificial que lo que me están es ayudando a optimizar los procesos. Como dije hace un momento, esto no es nada nuevo. Yo utilizaba estos procesos de análisis matriciales con ecuaciones diferenciales cuando estaba en la universidad estudiando mi primer pregrado. Lo que no tenía era un sistema de inteligencia artificial que me dijera, mira, si quieres que me hiciera de alguna manera predicciones o que me estuviese haciendo recomendaciones en base a un cambio de parámetro muy rápido. Yo dije, bueno, mira, quiero estas condiciones de salida, hice preguntas a varios sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Bing, Copilot, y siempre las respuestas se parecían bastante y tal vez variaban en un 10%, ¿cierto? En las predicciones o en las recomendaciones que me estaban haciendo. Pero sí, efectivamente le puedes dar, y según el software que utilices, le puedes dar información específica al sistema de inteligencia artificial para que él te retroalimente y también a los software donde vas a hacer esa representación. Sí, yo creo que lo escucho. Ajá. Ajá. Correcto. De hecho, también utiliza, mira, me quedé gratamente sorprendido porque te da una representación de los esfuerzos cortantes, el diagrama de momento flector, también te da una representación del círculo de Moore cuando tienes la parte de los esfuerzos y mira, tienes toda esa información ahí y tú puedes irla variando de manera dinámica. Y sí, el módulo de Poisson lo utiliza también de forma negativa. Adelante, profe. Sí. Mi pregunta va en la misma dirección del profesor Fermín, en la misma idea, ¿no? ¿En qué momento, entiendo que tú como que le impones condiciones, vas a decir así, a tu pieza, le vas indicando lo que quieres, pero ¿en qué momento tú como ingeniero te sientes satisfecho de que ese es el resultado que tú estabas buscando? ¿Okay? Y lo otro es, utilizaste Autodesk y dice que hay muchos programas de esa naturaleza. ¿Por qué Autodesk? O sea, es porque conoces más, el que mejor dominas, el que más has utilizado, porque eso es importante, ¿no? Los lineamientos en ese sentido. Bueno, voy a responder primero la segunda pregunta, que ¿por qué Autodesk? No lo conocía. En realidad, pues tengo muchos años un poco desvinculado con lo que es la parte de ingeniería mecánica. En los últimos años, pues he estado bastante vinculado a lo que es la programación y el desarrollo de software. ¿Cómo llegué a Autodesk? Con una recomendación de ChatGPT. Es decir, ¿cómo puedo hacer un análisis de esfuerzos de formación de manera computacional? Los software que yo utilizaba ya están derogados, ¿correcto? Y esto fue una recomendación entre varias que me hizo ChatGPT y este es de código abierto. Es decir, hay un licenciamiento libre que me permite a mí, porque hay otros muchos que tengo que pagar, ¿no? O que me dan un trial, un licenciamiento trial ahí de tal vez una semana, ¿correcto? Y en ese tiempo, pues no, llevo bastante rato trabajando en esto, digamos para que se entendiera la información, porque tal vez es un tanto densa, debido a que combina lo que es la parte de ingeniería mecánica y también lo que es la parte de ingeniería de computación. Sería esa parte, fue una recomendación. Correcto, la primera, ¿cuándo me siento satisfecho? Bueno, cuando los parámetros, siempre se puede optimizar, pero sucede que cuando estás diseñando dentro de los parámetros de ingeniería mecánica o de cualquier ingeniería, pues
tus recursos no son infinitos, ¿sí? Y el tiempo es un recurso muy valioso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los parámetros o cuando la pieza, en este caso, cumple con la definición que yo estaba pidiendo y, en este caso, cumplió también con las cantidades de reducción, en este caso, que yo también estaba pidiendo, pues en ese punto ya yo estaría satisfecho. Sin embargo, fíjate que fui un poco más allá e intenté que la pieza también quedara estilizada, ¿correcto? Es decir, que no solamente fuese la parte funcional, sino que la forma también fuese atractiva, ¿no? El último outfit, exactamente. Pero sí, es muy interesante la pregunta porque, digamos, es eso. Hay veces que tú tienes, en este tipo de software, pues tienes libertad creativa. Es decir, tú podrías estar iterando y seguir haciendo pruebas hasta que tú te sientas que está perfecto de alguna manera para, tanto en forma como en diseño. Sin embargo, el tiempo es un factor determinante cuando estás en un ambiente empresarial que tienes que entregarlo, digamos, dentro de una semana. Correcto. Y no solamente entregarlo, sino que tienes que hacer análisis de esfuerzos, análisis de formación, las pruebas de falla y efectivamente pues ya tienes un tiempo límite y si cumple con las regulaciones y con los parámetros de ese diseño, pues habrá un momento en el cual ya tú dices, este es mi diseño último. Adelante, profe. Adelante, profe. Bueno, yo voy a empezar por más o menos explicar las expectativas que tiene la Universidad Rafael Urdaneta en cuanto a la educación de inteligencia artificial y el componente de robótica. Nosotros somos parte del país y de algún modo tenemos responsabilidades con el avance tecnológico que tiene que tener Venezuela. Venezuela tiene que ir buscando los que son los avances tecnológicos, oye, del desarrollo mundial. O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, cómo España, oye, ha sustituido toda la plataforma industrial utilizando robótica, me imagino inteligencia artificial. Y eso reduce los costos de mano de obra, pero de algún modo debe elevar la eficiencia de producción, imagino. Y, oye, a mí me impresiona cómo las universidades de Estados Unidos están trabajando en salud, o sea, utilizando robótica e inteligencia artificial. Cómo la banca mundial ha sido, oye, los japoneses ya no tienen que buscarse una novia humana, ¿no? Se las venden en los grandes almacenes. Hay japoneses que se han comprado hasta 2 novias. Pero bueno, indudablemente que la inteligencia artificial no viene a sustituir, porque yo me imagino que si a este ritmo vamos, oye, vamos a tener un profesor de matemática y de algunas cosas, oye, robot especialista en matemáticas quizás. Y de repente, o sea, las tendencias pudiesen ir por allí, ¿no? Por ahí vi que la China está organizando un ejército de robots. Y yo pienso que una pelea en tierra, campo a campo, no creo que tenga Estados Unidos chance de poder. Bueno, acá en la Universidad del Zulia, aun cuando no ha habido un pronunciamiento del Consejo Académico, porque eso se había discutido en un inicio sobre la utilización de la inteligencia artificial. Hay un documento, Oscar, pero
yo no quise... el documento está hecho, pero no quise avanzar en eso porque ya hacía un año que la UCAP había publicado una cosa similar, ¿no?, sobre el uso de la inteligencia artificial en todas las dependencias académicas, administrativas y cosas de esas. Lo estimé que estábamos ya muy lejos del tiempo de que hubiese causado impacto, ¿no? De todos modos, a lo interno tenemos eso, ¿no? La universidad tiene que formar a su personal docente y de investigación obviamente, en inteligencia artificial. O sea, está planteado, como lo sabe Eli, una segunda etapa donde tenemos que ir más adelantado que a nivel estudiantil. O sea, de modo que nosotros tengamos un dominio que podamos después, obviamente, conversar y colocar. De momento ahí bueno, es bueno que se sepa que en la Universidad Rafael Urdaneta inteligencia artificial se empezó a dictar desde el año 2012. Hay unos que me dicen que 2014. 2010, o sea que nosotros tenemos ya conocimiento de eso, no es que eso no llegó en estos días, ¿no? ¿Tú no viste inteligencia artificial aquí? ¿Quién te la dictó? Carlos. Bueno, de modo que hemos venido trabajando en eso, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, en la enseñanza de lo que sucedió en mecánica, ¿no?, que obviamente en esa época no tenía inteligencia artificial. Las dos cosas tienen que ir. O sea, estoy convencido que ellos tienen que hacer eso en forma manual. Que pase días ahí haciendo esa vaina. Pero que aprenda, ¿no?, a manejar la parte conceptual. Y después, que, ¿cómo podemos estar convencidos de que el muchacho no se fue a inteligencia artificial? No, sin aplicar los conceptos de métodos numéricos y todo lo que tiene que saber. Preguntar, sentándose al lado de él y haciéndole preguntas. Esa es la única manera que uno en este momento puede estar haciendo eso. Bueno, la pregunta que le voy a hacer en atención al ejemplo que tú colocaste, es que no vi el tipo de material que vas a usar para armar esa vaina que vas a pegar a la pared. Okay. ¿Cuál es el material? O sea, el tipo de material. ¿Es un metal? ¿Es un plástico? ¿Es Sí, una vaina? puede ser inoxidable. De hecho, también el profesor lo preguntó. Y lo que pasa es que en este caso no pude mostrar el software porque es una presentación en PDF, ¿no? Pero el software como tal lo tengo en el computador y pues allí sí puedo desplegar cuáles son todas esas disposiciones que tiene para poder elegir el material, para poder elegir cuáles son los tipos de apoyos que voy a colocar, cuál es el tipo de análisis que quiero hacer, si es de mallado, si es de elemento finito, si es clásico. Y básicamente el software tiene elementos desplegables que te permiten de alguna manera ir discretizando o ir haciendo un filtrado de cuáles van a ser esas condiciones al final, tanto del diseño como de los materiales que se van a utilizar. Bueno, yo felicito a Eli porque, oye, ha venido asumiendo la enseñanza de la inteligencia artificial en la Universidad de Rafael Urdaneta. De modo que cuando escribamos esto, bueno, felicitaciones. Sí. Okay. Para los que no me conocen, me identifico, soy el secretario de la universidad, soy ingeniero químico, igual que César, por eso es que nos interesan estas cosas, ¿no? La universidad se ha ido, vamos a decir, ha ido entendiendo la importancia de la inteligencia artificial. Como lo dijo el profesor García, la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, sacó un decreto, vamos a decir así, limitante del uso de la inteligencia artificial para los estudiantes, donde les dice, ustedes pueden hacer esto, pero esto no lo pueden hacer. Nosotros estamos en la misma vía, el profesor César sabe que es así, y estamos por establecer los lineamientos del uso de la inteligencia artificial en la Universidad de Rafael Urdaneta. Pero eso no quita que nos hayamos adelantado en otra cuestión. Estamos dando un curso de introducción a la inteligencia artificial, que lo dicta el profesor Eli también por ahora, a todas las escuelas de la Facultad de las Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales.
psicología, administración de empresas, contaduría, derecho, ciencias políticas y administración de empresas, pueden inscribirse curso como un curso libre para entender un poco qué significa y cuáles son los objetivos de esa inteligencia artificial, porque hablamos mucho de la IA, pero sabemos muy poco su significado, sino que lo diga el profesor. Tanto así que el semestre pasado, por un error del director de psicología, por una omisión, por decirlo así, ofreció el curso de inteligencia artificial que lo dictamos de hace muchos años, como lo estamos diciendo, en computación. Tenemos ese curso en el 8º, 9º semestre. Por accidente se colocó como materia libre y hubo como 8 estudiantes de psicología que inscribieron inteligencia artificial cuando ya se necesita ese nivel en el cual la enseñamos ingeniería, una mejor preparación, porque se necesita de fundamentos previos mucho más sólidos y mucho más distintos. Me tocó a mí decirle a los estudiantes de psicología, este no es el curso de ustedes, el curso de ustedes es de introducción, que es otra cosa, es un nivel mucho más bajo, porque obviamente no es ingeniería. Entonces, eso es importante porque eso indica que la universidad se está preocupando por esto que es la actualidad. El profesor quizás nos puede hablar un poco sobre su experiencia con los muchachos que ya se las ha dictado. Y ese es mi punto de vista, es una información. O sea, todos los estudiantes pueden tomarla como un curso libre. Tanto así que el semestre pasado tuvimos, ¿cuántos cursos? 4 o 5. 4 cursos con mínimo, yo creo que 25 estudiantes cada curso, porque todo el mundo se interesó en tomarla como un curso de cátedra libre. Eso es una información que es importante que se lo digan a los muchachos. Gracias, profe. Sí, efectivamente, la cátedra de introducción a la inteligencia artificial está abierta para todos los estudiantes, excepto, por supuesto, los de computación, porque los de computación tienen su propia materia de inteligencia artificial. De verdad que la experiencia ha sido muy, muy bonita con respecto a esta materia, porque surgió de algo un tanto fortuito, porque al principio la materia para todo el mundo no estaba abierta, y unos docentes se me acercaron hace 3 trimestres atrás y me hicieron ciertas preguntas, me dijeron, ¿cómo podemos, algo parecido a lo que está diciendo el profesor Oscar, cómo podemos frenar que los estudiantes, mira, están utilizando inteligencia artificial para entregar sus tareas? ¿Cómo podemos frenar esto? Les dije, bueno, si vienes a mí para frenar el uso o el advenimiento de la inteligencia artificial, viniste al lugar equivocado, porque yo soy profesor de inteligencia artificial para los estudiantes de programación y les digo que intensivamente utilicen la inteligencia artificial para poder resolver sus problemas de código. Entonces allí los profesores que se me acercaron me dijeron, bueno, mira, entonces danos herramientas, díctanos un curso en el cual podamos estar a la par de los estudiantes y saber cómo ellos están haciendo sus tareas. Y les dije, también ustedes son profesores, ustedes siempre se va a poder sentar al lado del estudiante y preguntarle o hacerle preguntas con respecto a ese desarrollo, a esa monografía, a esa investigación que tú le mandaste a hacer. Si el estudiante no tiene idea de lo que te está entregando, es obvio que utilizó un sistema de inteligencia artificial para copiar y pegar, cosa que estaría mal, pero tú como docente siempre te puedes sentar a su lado y empezar a preguntarle. Entonces de allí surgió la inquietud de algunos profesores de asistir o de que se generara un curso para los profesores de inteligencia artificial, y se dio, y gustó tanto que luego fueron los directores que también quisieron participar allí, y después los directores dijeron, bueno, vamos a hacer esto con los estudiantes, que es posible que ellos también lo necesiten, y de verdad que ha sido un éxito. Les agradezco mucho la acogida que han tenido con el curso, y bueno, siempre tratando de hacerlo mejor cada día, para que sepas, estoy hablando con los estudiantes, para que sepas que debes adoptar los mecanismos de inteligencia artificial en todos los procesos de tu vida, en todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Eli Mora. En nombre del comité organizador de las primeras jornadas técnico-científicos, reciba entonces este certificado en agradecimiento y en reconocimiento por esa excelente conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, con esta conferencia hemos concluido este segmento de la mañana y esperamos vernos a las 2 de la tarde
donde tendremos otras 2 conferencias más del área de la ingeniería y de ingeniería de producción animal.